como Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, entre otros. Al igual, el imputado había cometido el delito en su calidad de asesor de la PCM, se habría extralimitado en sus funciones y afectó la imagen del Poder Ejecutivo, que derivó en una conmoción social de gran envergadura, que es de público conocimiento. Pero si se entiende como factor de peligro de fuga la ausencia de resentimiento voluntario del daño, tenemos que concluir que este solo factor no puede ser per se suficiente para determinar peligro de fuga, pues no se puede obligar al procesado a comportarse como culpable para evitar la imposición de una medida cautelar, en atención al principio de inocencia. La falta de reparación del daño no significa que haya riesgo de fuga, pero la presencia de dicha reparación sí permitiría atenuar el riesgo de fuga que pudiera existir. En ese sentido, si bien no se observa la voluntad reparatoria alguna por parte del investigado, conforme el análisis realizado, no se puede comprometerlo procesalmente con riesgo de fuga. Comportamiento del imputado durante el procedimiento y en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. El Ministerio Público indicó que el procesado cuenta con una conducta negativa en otro procedimiento. Debe indicarse que la misma se encuentra comprendida por una declaración de la testigo Carolín López Arredondo, quien posee la calidad de aspirante a colaborador eficaz, sobre que el imputado quería que él, entre comillas, Bruno Pacheco, se vaya, que abandone el país. Yo lo acompañé a esa reunión cuando ya Bruno estuvo afuera. Yo fui la que lo acompañé a esa reunión. Y también forma parte el ministro Ayala de esa reunión, donde pedían que Bruno se vaya para que no hable. Sin embargo, conforme al artículo 158.2 del Código Procesal Penal, no se reviste otro elemento de convicción que acredite lo dicho por la testigo. Por lo que no se ampara con gran magnitud en atención al peligro procesal. Si bien es cierto, ante el peligro que es el proceso, el investigado indicó mediante redes sociales que pasaba la clandestinidad, ese dicho se desvirtuó al momento de comparecer a la presente audiencia. Pertenencia a una organización criminal o sobre integración a la misma. Al diputado Aníbal Torres se le atribuye pertenecer a la red criminal presuntamente liderado por el investigado Castillo Terrones, que, en atención al repuesto en la consideración, en los considerandos anteriores, por máxima de la experiencia, las organizaciones criminales poseen miembros y logística de sustracción de sus miembros a investigaciones en su contra, y así evitar medidas. Respecto a esa organización criminal, se llevan a cabo diversos procesos contra miembros de la misma. Por ejemplo, el diputado Juan Francisco Silva Villegas, sobre quien recae la orden de ubicación y captura que hasta el momento no se concreta, advirtiendo que la red criminal tiene como actuación el ocultamiento de sus miembros, por lo que se estima probable que el imputado pueda recibir apoyo para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, mucho riesgo no es per se motivo fuerte para imponer la medida solicitada. En lo particular, el procesado, Aníbal Torres Vázquez, posee un estado de salud de especial condición y cualidad conforme a la edad que posee. 79 años. Certificado médico suscrito por el doctor Harold Lizardo Torres Aparcana. Concluye que el investigado es diagnosticado con diabetes. Mediante receta médica, el médico Jesús Carrión Chambilla recomendó al investigado losartán, a fin de controlar la presión alta y evitar que nuevamente se dañen los vasos sanguíneos de su retina. En relación al informe médico suscrito por Tito Navarro Romero, el investigado posee severa esteatosis hepática difusa, litiasis vesicular, presencia de quistes corticales y litiasis renal bilateral sin signos de hidronefrosis e hipertrofia prostática grado 1, con cambio post-resección transuretral de próstata, RTU. Circunstancias que significan personal que el peligro de fuga se vea disminuido, tanto más si no se aprecia peligro de fuga concreto. En consecuencia, conforme al análisis realizado precedentemente, se observa que existe un peligro de fuga moderado, básicamente en razón de la gravedad de la pena que se impondría por los delitos atribuidos y la magnitud del daño causado frente a la acreditación de los arraigos domiciliario, familiar y laboral y un comportamiento procesal adecuado. Obstaculización de la versión de la verdad. De otro lado, en el requerimiento escrito se sustenta que existe un peligro de obstaculización sobre su persona que se subsumiría en la presunta puesta en clandestinidad. Sin embargo, como antes se indicó, esto se desvaneció respecto a su comparecencia a la presente audiencia, evidenciándose la falta de peligro de obstaculización. En consecuencia, existe un riesgo razonable de baja intensidad que el investigado Torres Vázquez pudiera influir sobre testigos, utilizar a terceros para inducirlos en su comportamiento y participación en las diligencias. Por ende, se presenta el supuesto de peligro de obstaculización contemplado en el artículo 270, numeral 2 del Código Procesal. El Tribunal Constitucional afirmó que solo el propósito de obstaculizar y ocultar evidencias probatorias que ayuden a culminar con éxito la investigación judicial que se sigue contra el actor, excepto la necesidad de que el juzgador busque una alternativa menos gravosa sobre el derecho a la libertad física del recurrente. En ese sentido, el Tribunal Constitucional declara que la existencia de que el juez busque una alternativa distinta a la restricción de la libertad física del procesado, dado que mientras no exista sentencia condenatoria, se presume que éste es inocente. Solo es lícita cuando no se ha pretendido perturbar la actividad probatoria del proceso, eludir la acción de la justicia o evadirse del cumplimiento de una posible sentencia condenatoria. 34. Del análisis precedente se advierte que el investigado Torres Vázquez cuenta con arraigos, pero teniendo en cuenta otros criterios respecto al peligro de fuga, básicamente en función de la penalidad grave prevista para los delitos implicados,
aunado a la no aseveración de un peligro de obstaculización, permite concluir que existe un peligro procesal no en la magnitud como para sustentar una medida gravosa, pero sí para el dictado de una medida de comparecencia con las restricciones necesarias para enervar dichos peligros. La comparecencia con restricciones, como ya se señaló, es una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, pues impone en vez de ella cuando el peligro procesal no es fuerte, pero sí existe en su existencia. Por ello, respeta el principio de proporcionalidad. De ahí que si bien importa una afectación a la libertad, esta es mínima, no como la comparecencia simple, pero tampoco como la prisión preventiva. Así también está en función a la falta del presupuesto material referido a la gravedad del peligrosismo procesal. Exige analizar si ese peligrosismo puede evitarse, ya sea mediante restricciones, que son limitaciones a la libertad personal de tránsito o de propiedad, o la utilización de una técnica o sistema electrónico computarizado que permita el control del imputado. En este caso, no se cumple con los presupuestos para imponer prisión preventiva, por lo que existiendo peligro procesal en menor grado, corresponde imponer la medida coercitiva de comparecencia con restricciones, no siendo necesario cumplir con los mismos presupuestos para dictar prisión preventiva, ya que la medida bajo análisis precisamente se puede imponer ante la falencia de alguno de los presupuestos referidos, tal como ocurre en el presente caso. Restricciones a imponer. La comparecencia con restricciones es una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, pues impone en ella cuando el peligro procesal no es fuerte, pero sí existen ciertos indicios de subsistencia. Por ello, respeta el principio de proporcionalidad. De importa una afectación a la libertad, esta es mínima, no como la comparecencia simple, pero tampoco como la prisión preventiva. Así también está en función a la falta de presupuesto material referido a la gravedad del peligro procesal. Exige analizar si ese peligro puede evitarse, ya sea mediante restricciones, que son limitaciones a la libertad personal de tránsito o de propiedad, o la utilización de una técnica o sistema electrónico computarizado que permite el control del imputado. Por ello, que aquellos riesgos advertidos pueden razonablemente superarse con la imposición de restricciones. En ese sentido, sobre las restricciones solicitadas por el Ministerio Público, debemos tener en cuenta lo siguiente. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin autorización del juzgado y de presentarse a la autoridad judicial cada 30 días de cada mes para justificar sus actividades, siendo el primer control el 29 de diciembre del 2022, y cuando sea requerido para cualquier otra actuación del proceso, regla prevista en el numeral 2 del artículo 288 del Código Penal. Es la medida restrictiva de la libertad de movimiento de un lugar a otro. En ese sentido, el imputado se encuentra obligado a permanecer circunscrito en el perímetro territorial de su domicilio a fin de evitar el peligro de fuga y permitir un control exacto de su ubicación, siendo el caso que si el investigado desea ausentarse de la localidad donde reside, se considera idóneo que ello sea autorizado por este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. A criterio de este despacho supremo, esta regla de conducta es idónea para evitar razonablemente el peligro de fuga, precisamente vinculado al investigado con por ello, Vázquez deberá solicitar previamente esa judicatura permiso debidamente justificado para poder desplazarse fuera de su localidad donde reside, es decir, fuera del departamento de Lima y provincia constitucional del Callao. Luego, la obligación de presentarse ante la autoridad judicial o fiscal a veces que sea citado. La forma de su ejecución, presencial o virtual, corresponderá a la autoridad pertinente determinarla en cada caso, conforme a las circunstancias existentes y por el tiempo que sea necesario, debiendo adoptarse las medidas necesarias y suficientes para cautelar debidamente el estado de salud del procesado. Conforme ya se indicó en líneas anteriores, aún nos encontramos con índices de contagio ocasionado por la COVID-19. Por ello es menester de esta judicatura salvaguardar la salud del imputado, tanto más si se advirtió en líneas anteriores su estado de salud y edad. Las restricciones establecidas consistentes en la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin autorización del juez de investigación preparatoria y presentarse puntualmente a la autoridad fiscal y judicial a veces que sea citada, resultan idóneas, pues permitirán que sea citado, pues permitirán asegurar los fines del proceso, evitando las dilaciones que pudieran existir por la ausencia del imputado o los correspondientes actos de investigación y los actos que obstaculicen la averiguación de la verdad, no existiendo otro medio menos dañoso que pueda cumplir este objetivo, tanto más si no hay grave afectación al derecho a la libertad del imputado Torres Vázquez. La prohibición consistente en no comunicarse directa o indirectamente bajo cualquier medio, forma, lugar, espacio o circunstancia con las personas que poseen la condición de investigados o testigos en el presente proceso, con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación, establecido en el numeral 3 del artículo 288 del Código Procesal Penal. Resulta razonable, habida cuenta que esta restricción lo que busca es tener a buen resguardo la actividad probatoria. Por ello se busca evitar que los imputados y demás sujetos procesales se pongan de acuerdo en sus versiones, así como proteger a los testigos de la posible influencia de los procesados. Sobre la caución económica. Esta judicatura estima proporcionalmente que contra el investigado Torres Vázquez se fije la suma de 20.000 soles, dado que el imputado posee las posibilidades económicas para permitirle dicho cumplimiento, por los cargos que venía ostentando en la función pública, como funcionario y o catedrático, así como la autoridad profesional de abogado, pero en función de la condición de salud que posee, gastos medicinales y otros afines, lo cual no podría generar un menoscabo significativo en su patrimonio, por lo que dicho monto deberá ser abonado dentro de los 3 días hábiles de haberse notificado con la resolución oficial firme que ampare el requerimiento fiscal. 37. Por estas razones, la medida de comparecencia con restricción de respecto al diputado Aníbal Torres Vázquez y conforme se detalla en la presente resolución, resulta proporcional para evitar razonablemente el peligro de fuga y obstaculización, existiendo fundados motivos para dictarla.
decisión, por los fundamentos expuestos, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve. Primero, declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema, transitoria y especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en el extremo contra el diputado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República como presunto autor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad, rebelión, previsto en sanción artículo 346 del Código Penal en arraigo del Estado, y alternativamente del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, conspiración, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal en arraigo del Estado, como presunto autor de delito contra la administración pública, abuso de autoridad, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal en arraigo del Estado, y como presunto autor de delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública y la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafo del Código Penal en agravio de la sociedad. Segundo, dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado José Pedro Castillo Terrones, con las siguientes generales de ley, identificado con DNI número 27427864, nacido el 19 de octubre de 1969, natural de Puña, Tacabamba, Chota, departamento de Cajamarca. Sexo masculino, grado de instrucción superior completa, profesión docente, estado civil casado, hijo de Ireneo Castillo Núñez y Mávila Terrones, quien se encuentra con mandato el mismo se computa desde el 22 hasta el 6 de junio del 2024. Tercero, declarar infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra el diputado Aníbal Torres Vázquez en su condición de asesor 2 del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, como presunto coautor de delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado, y, alternativamente, el delito contra los poderes del Estado y por la presunta comisión de delito contra el orden constitucional, conspiración, previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. En consecuencia, 4. Imponer la medida de comparecencia con restricciones al diputado Aníbal Torres Vázquez, debiendo cumplir las siguientes reglas de conducta de acuerdo al artículo 288 del Código Procesal Penal. A. Obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside, entiéndase el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Obligación de realizar el control virtual por parte del especialista de causas de este Juzgado Supremo el primer día hábil de mes para justificar sus actividades. Acá se me lo del primer control el día 29. Siendo el primer control, como se ha señalado, el 29 de diciembre de este año. Obligación de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado. Prohibición de comunicarse con los demás investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación. La prestación de una caución económica ascendente a la suma de 20.000 soles que deberá depositar en el Banco de la Nación dentro de los 3 días hábiles de haberse notificado con la resolución judicial con sentido firme que ampare el requerimiento fiscal. Quinto, púlsese los oficios tanto a la división policial correspondiente como al INPE para el traslado e internamiento del imputado José Pedro Castillo Terrones con conocimiento de la NINOES. Sexto, notificada en audiencia pública esta resolución con su lectura integrada. Escribe el juez Juan Carlos Chepinson. Señores, he leído por completo la resolución, se les va a ser notificada de inmediato. En este momento vamos a hacer las gestiones. Han escuchado ustedes los elementos de convicción que vinculan pues con ambos imputados en los delitos que establece la Fiscalía, son materia de esta investigación y de este requerimiento. Se ha determinado, dado el periodo de fuga, que considero existe en la persona del diputado Castillo Terrones, prisión preventiva por el plazo de 18 meses que ha solicitado a la Fiscalía. Y en el caso del señor Aníbal Torres, dadas sus condiciones, ¿no?, su edad, sus características personales, considerando que existen arraigos que lo vinculan al proceso, se ha determinado una comparecencia con restricciones, con las reglas de conducta que ustedes han escuchado. Una caución de 20.000 soles que considero es una suma razonable. Señor fiscal, ¿su opinión? Señor, formulamos apelación en el extremo de lo decidido sobre el señor Aníbal Vázquez y nos conformamos sobre el extremo decidido sobre el señor Castillo Terrones. Correcto, tiene plazo para sustentar su apelación. ¿La defensa del señor Castillo Terrones? Sí, señor magistrado, no estando conforme con lo indicado, interponemos apelación en este caso. Gracias. Igualmente tiene usted el plazo para sustentar su apelación. ¿La defensa del señor Aníbal Torres? Señor juez, la defensa del imputado Aníbal Torres Vázquez, estando que no se encuentra conforme con lo resuelto, interpone recurso de apelación y lo fundamentará dentro del plazo de ley, suplicando que nos notifique inmediato contexto. No, Robles, un momentito. ¿Cuál de los dos? Porque estaba el doctor Rodríguez Timeo con el uso de la palabra. Estamos